estas mesas del equipo de Radio Mundo en este espacio tan de festejo, de celebración, de cierre de año, como en cada familia, bueno, nos lleva a invitar o a escuchar, mejor dicho, porque acá no se precisa mucha invitación, porque estamos en familia, a, por un lado, los que más miran para afuera de esta grilla, podríamos decir, ¿eh? Primero, los obvios, Gustavo Calvo con la hora global, la política internacional, el tratar de darle un orden al mundo en este desorden mundial. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Lindo estar acá en esta fecha en que no esperaba estar acá, la verdad. Estamos preocupados por la falta de carne o no, y la parrilla y ese tipo de cosas. ¿Llegaste al asado? No, ya desde ayer se consiguió todo. Hay alguien, bien, un familiar que se encargó de eso. Y feliz de estar acá de vuelta, sobre todo en esta fecha donde el ambiente que se respira es distinto. Bueno, también está el equipo de Tripulación, que no solo mira al mundo, sino que de hecho lo recorre, y de ellos se suma hoy a esta mesa Mariana Coitiño, que está a distancia. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Un placer este encuentro de fin de año. Bueno, hoy estoy desde Punta del Este, así que siguiendo los consejos de Raúl, estoy por acá. Y bueno, en un ratito nada más vamos a charlar un poquito sobre lo que fue el año. Perfecto. Bueno, y también nos acompaña a distancia, que está en otro modo, este sí que está en otro modo total, porque lo veo abajo de la sombrilla. No, es tremendo. En la visión me hubiera gustado que saliera sin cámara, te digo. No, impresionante, impresionante. Gustavo Pérez de Rueta, conductor de Noticias a las 6. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, Romina, Gastón, Gaby, ¿cómo andan todos? Bueno, como tú decías recién, un gusto escuchar y escucharnos, encontrarnos en otra instancia. Es esta gran familia Radio Mundo, incluidos los oyentes, claro, incluidos los oyentes que también pueden escucharnos y vernos en otra instancia, ¿no? Como esta instancia de celebración, previa a otras cosas, previa a un año 2025 que esperemos que venga con todo, y con noticias y a las 6. El desafío siempre de estar temprano, de acompañarles, de no incomodarles, porque a esa hora también uno se pregunta qué noticias transmitir y cómo transmitirlas, ¿no? Es decir, el ejercicio diario de tratar de acompañarles, pero no incomodarles. Quizás a esa hora, y sin quizás, mucha gente se esté levantando, muchas personas se estén despertando con las noticias, o quienes también están trabajando en horario nocturno, y a esa hora llegan a casa para descansar un poquito. En medio de esa realidad, alguien que esté transmitiéndole las noticias, creemos o intentamos que sea una forma amable, que sea una forma de interacción, porque sabemos que la gente está allí. Como decía el periodista español Iñaki Gabilondo, él sabía que había gente escuchando siempre, pero que los conductores o quien estuviera con la responsabilidad de manejar un micrófono estaba hablando para la gente, o se daba cuenta también cuando no se hablaba para la gente, cuando simplemente se hablaba. Entonces, y esto es una marca registrada, no digo que otros medios no lo tengan, pero es una marca registrada de nuestro equipo. En la mañana, en la tarde o en la noche Radio Mundo, hablarle a la gente, estar pendientes de lo que la audiencia está percibiendo, está opinando. Para nosotros es muy importante, en el marco de un servicio que es público, por sobre todas las cosas, poder tener esa interacción tan sana, tan intensa, porque la es en el buen sentido, pendientes de lo que nuestra audiencia quiere, requiere, opina, muchas veces planteando preguntas, realmente siendo partícipe fundamental de lo que es la radio. Y por eso, hacemos ese ejercicio cotidiano. Bueno, sigo con los saludos. Ahora seguimos con algunas de las cosas que dejaba ahí planteadas Gustavo, que después nos podría contar cómo es eso de... Yo le veo la cocina, ¿no? De Noticias a las 6. Acá están los aprontes. Ahí de madrugada, y el cuidado que pone Gustavo en eso, ¿no? En los temas que elige, o hasta el tono, ¿no? Que tenés que usar, Gustavo, para hablar a esa hora, ¿no? Porque
es de las primeras voces que escucha el oyente, ¿no? Es la voz a romper el alba, ¿no? Exacto. Mucho antes a veces también. A veces mucho antes. Y sigo con las presentaciones. Acá es raro presentarte, pero lo que pasa es que estás con... Hasta recién estaba conduciendo. Claro, recién. Y te cambiaste hasta simbólicamente de lugar, acabo de ver. Ahora viene Gastón González en versión Cosas Dulces, ¿no? Conductor de Cosas Dulces con ese gran equipo de Eli González, Sofi Durán y Sarita Bachino en la producción, que la tenemos a Sara por acá. Ahí Sí. está mandando saludos. También, claro. Está en el video hoy acá porque es una polifuncional. Es una polifuncional Sí. de Radio Mundo, ¿eh? En el fútbol es puntera, Ajá. de marca dura, ha lesionado gente. Fue ella la que lesionó a Gaby, ¿no? No, Gaby se lesionó sola. Ah, está. Pero No, Sarita acá, es incapaz, tiene pero una cara acá- de santa, además, es incapaz de lesionar a nadie. No, Pero imposible. acá en el equipo de la radio es una polifuncional. Acá entró como hoy Emiliano recordó en su editorial que ella entraba a hacer redes sociales, a hacer video pero video para Instagram. Ya terminaba Claro. haciendo video en YouTube, producción de Cosas Dulces. Ahora nos van a mandar producción de perspectiva, o sea, polifuncional. Bueno, algo para destacar de ¿Querés este que año? cambie el tono de voz o algo? ¿Puedo hablar Hablar distinto, para que se Claro. note que sos como que estás en otro, ¿no? En otro Más modo. canchero. Más canchero, claro, ahí está. En modo Cosas Dulces, Claro. ¿no? ¿La mejor obsesión de este año? Uy, me mataste. Me mataste igual que como yo los mato a ellos cuando les pregunto la obsesión. Un punto lindo fue como cerraron, ¿no? El programa en No, vivo, la obvio. primera vez haciendo con público. Obvio, un pánico además de que no viniera nadie. Y se le llenó. Sí. Todo familia y amigos, pero creo que había uno o dos que no conocíamos y fue bien. Porque claro, cuando yo iba a ver a las bandas de mis amigos tocar, también éramos nosotros. Y así empezás. Y claro, por Entonces supuesto. esto fue mi primer toque. Como Eduardo tuvo el toque acá en el jardín, mi primer toque fue hacer un programa con gente. Además, hoy con Fonoplatea. Emiliano lo resaltaba capaz que los oyentes no tienen idea, ¿no? Pero no es simplemente, ¿no? Ir y sentarse en el otro lugar, ¿no? No. Implica mucha coordinación y mucho detalle fino que a veces no se ve, es lo que hacemos tras bambalinas en la producción. Sí, y ahí- fundamental ahí Guille Martoni, también que hoy le mandábamos un abrazo. Imposible hacerlo sin él. Hizo no sé cuántas cosas, hizo otro que polifuncional. Pero sí, ahí fue un estrés, pero terminé muy acalorado del estrés, no tanto del calor, pero estuvo precioso, la verdad. Bueno. Ahora, y- ¿cuál fue la mejor obsesión? Eso, Me volví mataste. a la obsesión. Porque aparte vienen muchos y tienden a decir, bueno, como que lo llevan al pues claro, para los oyentes que nunca nos hayan escuchado, que nosotros decimos que es un programa de obsesiones, voy a hablar un poco más lento que los oyentes me reclaman, que es un programa de obsesiones, pero en el sentido de, bueno, las cosas que te encantan, que te apasionan. Por ejemplo, en el caso de Gustavo, capaz que es DC, ¿no? Batman, Sí, Superman. seguramente. Sí, pero a mí me apasionó el que trajiste a la sexóloga. Pero eso fue el año pasado. Por la forma en que se trabajó el tema. Eso fue el año pasado. Fue el está año bien. pasado. Y este año sí, todo lo que tenga que ver con La sexóloga una crack. una crack. Espectacular. Espectacular. Este año tuvimos uno medio de política internacional porque vino este periodista argentino, Fernando Duclos, que Sí, se es conoce cierto. como periodistán, y hablamos de la India y demás, pero más en clave, capaz más en clave de viajes y como vivencias que en clave geopolítica. Pero muchos vienen y te dicen obsesión, me obsesiona que esté todo limpio en casa, ¿no? Como lo llevan más hacia eso y no tanto a lo que a nosotros nos gustaría más, que sería eso, que dé pique a conversar un poco más sobre algo que a esa persona le guste mucho. Lo que pasa es que si profundizás en el término, estás poniendo a la gente un poco en un pretil, ¿no? Es decir, si quiere hacer caso a tu pregunta, que quizás empiece a decir cosas que no quisiera decir, o Bueno. tratar temas que no quisiera tratar. ¿No viste a alguien incomodado ahí en ese momento o más o menos todo el mundo sabe a lo que viene? No, al que más incomodé fue un día Emiliano, que le pregunté al aire y me dijo, yo no voy a hablar de mis obsesiones acá. Bueno. Pero no, después en general quedan un poco como obviamente no es un programa súper establecido y conocido, la mayoría no sabe que le vamos a preguntar eso. A veces le avisamos antes para que piensen algo, pero a veces me olvido, simplemente nos olvidamos, entonces se lo tiramos en el momento y bueno, muchas veces quedan un segundo pensando y después salen por ahí. Pero creo que lo que sí es muestra es que también no solo son las obsesiones de los que vienen, de los entrevistados,
sino que muestra en ese abarcar variedad de temas, quizá no tan amplia como la de Raúl, pero sí muy variada, valga la redundancia. Estaba repasando acá. Santería. Tuitero, muy gracioso. Tuitero. ¿Qué más? Artista callejera Paola Hernández. No, Paola que canta en los Omnibus. Rocío Calvo. Rocío que vino a hablar de lesbianismo, militante de género. Sí, también la escuché. ¿Viste? Estuvo Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, Leila Guerrero, periodista argentina. Fueron las primeras entrevistas internacionales que hicimos, creo, junto con la de Periodistán. Yo desde que empezamos que estábamos buscando meter una nota internacional y en las 2 primeras temporadas no habíamos podido, y este año salieron 3 y eso estuvo buenísimo. Pero creo que muestra las obsesiones del equipo de producción, de decir, bueno, tengo pila de ganas de hablar de etiqueta y de buenos modales. Bueno, ahí tuvieron a Rose, ¿no? A Rose, simplemente Rose. Hablaron con Pablo Callafa de la farándula uruguaya. Bueno, tema que ¿no? me encanta, me obsesiona. Del True Crime. Esa nota, claro, ahí vino Nano Fole. Y la idea era hablar de la moda que hay de los podcasts y libros y demás, newsletters, qué sé yo, sobre crímenes reales. Y entonces vino también Fede Bordaberry, que hizo un podcast junto con Felo Fernández, ¿te acordás? Sobre Pablo Goncalves. Y claro, el tema es que Nano Fole es inmanejable. Entonces terminó siendo una entrevista a Nano Fole. Y estuvo buenísima. Claro. Pero pobre Fede quedó un poco tapada. Igual la compensamos invitándola a la nota con Mariana Enríquez, vino como entrevistadora. Así que nada mal. Creo que no termina siendo un mal balance para Fede como participante de Cosas Dulces. No, y además, y un gran balance para Cosas Dulces, ¿no? El cierre del año, digo. Sí, para mí fue un gran año porque además veníamos terminamos el año pasado como en zozobras porque Agus Robeta, que es la conductora con la que empezamos, se fue ahí sobre agosto, septiembre, más o menos en el segundo semestre del año pasado, y se fue por cuestiones personales, no, cero problema, somos desde mis mejores amigas, pero que terminamos como emparchando con gente que estaba en la vuelta, que se han ido acercando. Se consolidó el equipo. En realidad arrancamos con Sharon Ettinger, otra gran amiga que se había ido sumando a través de Agus, amiga de Agus, y Sharon iba a ser la conductora nueva, y creo que antes de empezar el primer programa me dijo, te tengo una mala noticia, pero me voy a vivir al exterior. Entonces otra vez era como buscar, renovar, y ahí fue que Eli, que ya integraba el equipo, Eli González integraba el equipo haciendo la parte de redes, se suma también en la conducción. La productora también había sido siempre un puesto que rotaba, Sarita quedó fija, entonces ahí se asienta la parte de detrás de bambalinas. Y Sofi Durán también, que también es amiga, que fue alumna mía, nos conocimos, en realidad nos conocimos antes de que fuera mi alumna, fue una historia rara, pero termina sumándose a Cosas Dulces. Y las dos, tanto Eli como Sofi, afianzándose, porque no todo el mundo, nadie seguramente se sienta de este lado del micrófono y enseguida es igual de lo que es normalmente, que es algo que en algún tipo de notas lo aspirás. En la perspectiva capaz que nosotros estamos jugando un poco el rol de periodista serio, entre comillas. En Cosas Dulces se supone que es algo más, no sé si auténtico es la palabra, pero más conversacional, qué sé yo. Y a ellas capaz que le llevó un poco, pero terminamos el año, creo, con el equipo asentado, fluyendo y más ese que tocaste es un punto interesante, porque ¿qué separa la entrevista de una especie de programa que lleva adelante una charla o un diálogo? Y es una pregunta que yo me estoy haciendo hace 5 años acá. Y a mí lo que me pasa cuando escucho otros programas, yo lo conversaba con Raúl Coe el otro día cuando despedimos el año, es que cuando, por ejemplo, Raúl está hablando con otra persona o con Cosas Dulces, yo no me fijo en el invitado. Me estoy fijando en cómo Raúl pregunta o cómo tú encarás una respuesta o te sorprende el invitado con una respuesta y ustedes de repente de la manga sacan un enganche con otro tema, lo cual primero obviamente exige a quien tiene el micrófono. Es decir, te exige a ti saber cómo salir de eso o entender de lo que está hablando. Que en mi caso pasa también. Yo les doy a los invitados siempre a una especie de truco. Les digo, no te voy a sorprender, esto no es una entrevista para ponerte en problemas como podría pasar en político, por ejemplo. No pretendo provocarlos. Entonces les mando, por ejemplo, 2 o 3 preguntas tipo, antes del programa, con la advertencia de que yo me voy a salir de guión.
Entonces, esa salida de guión es lo que los pone un poco en guardia y donde ellos empiezan a sacar un poco, bueno, todo su expertise. Yo traigo algunos académicos también, entonces tienen de dónde sacar, pero el problema es que me ponen a mí en un brete en el sentido de decir, bueno, tengo que seguirle el razonamiento, tengo que seguirle de alguna manera cómo fundamenta esta doctrina, esta teoría, este análisis que está haciendo y discutir eso. Y el tema es que yo no encontré mejor forma que llevar todo a un diálogo similar a un café en la pasiva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, me desdigo, voy, pido disculpas, cometo algún error, lo incito a que me corrija, y llegás a esa especie de sistema de comunicación con el entrevistado, donde él baja la guardia, y además sucede algo muy interesante. Se esfuerza por ayudarte a que se entienda. Entonces, de alguna manera te está llevando adelante el programa. Es decir, no te está dando una explicación fría para cumplir con tu pregunta. No, mira, incluso uno me decía permanentemente, mira, Gustavo, te explico, y empezaba, tal y tal cosa. Bueno, y es lo que yo pretendía en realidad. Eso es algo que no sé si es una técnica, pero lo estoy viendo en algunas personas en las cuales están en programas que son los que yo escucho. Entonces, me atrae esa forma de comunicarse, y trato obviamente de hacer algo parecido. Pero también exige de parte del comunicador estar a la altura, o por lo menos llevar la conversación de una manera en que el otro siga pensando que es un diálogo y no que está dando una clase. Entonces yo veo esa conexión entre muchos programas. Me pasa mucho, Raúl, lo vuelvo a repetir, sé que está escuchando, me pasa con ustedes, en Cosas Dulces, me pasa en otros programas de la tarde. En el caso de Eduardo ya es un ida y vuelta diferente, pero es esa forma de entrevistar que guarda distancia con las entrevistas de la mañana. Romina y tú y Emiliano tienen un expertise periodístico, un manejo periodístico, y están además obligados a ir por determinados caminos, porque también son una garantía para el entrevistado. Sí, son entrevistas estructuradas. Son más estructuradas, pero deben ser estructuradas incluso para protección del propio entrevistado y del oyente. Es decir, no podemos empezar hablando de un tema serio y terminar en chanzas ni nada de eso, porque además se pierde tiempo, que en radio es fundamental. Y no le des más argumentos a Romina para rezongarme. ¿Por qué? Por mis pérdidas, mis paréntesis y mis idas de chanzas se definen muchas de nuestras conversaciones al aire. Como esto que estoy haciendo, a ver. Pero también eso agrega, eso suma, eso Sin suma, duda. eso suma mucho. Ponerse en oyente es muy difícil, después que uno está acá. Primero es difícil venir acá, después que uno intenta hacer algo, es difícil ponerse en oyente para decir, bueno, debería haber hecho esto o aquello. ¿Quién dice debería? No Ahí sabemos. Gustavo además tiene toda la potestad para opinar de lo que está opinando, porque Gustavo hizo todo como el recorrido, ¿no? Claro. Podríamos recordarle a los oyentes. Gustavo arrancó en una mesa de oyentes, Sí, punto. ¿no? Y ya está. 2018 estamos hablando, 2018, si no, sí. mal no recuerdo. Y esto Sí, fue yo creo que creciendo, incluso y este antes. vínculo fue creciendo, y no, fue 2018. me parece. 2018. Un verano de 2018, si no recuerdo mal, y bueno, y tomó esta forma desde hace años ya. Claro, pero hay una... Gustavo ahora está de los 20 lados esto. Sí, pero está. Porque además Soy después sigue amigo, ponele ahí. participando y se da esta sinergia de la que hablábamos hoy temprano, en perspectiva como uno de los integrantes de la mesa de análisis internacional, o cuando hay un tema importante, ¿no?, que nosotros tenemos que mirar en la agenda internacional. Gustavo, estás ahí para mañana, queremos hablar de esto, Claro. queremos aclarar este y este tema. Pero quiero aclarar que los temas son distintos, pero no son tan distintos en el abordaje. Es decir, a ti supongo que cuando haces Cosas Dulces, o Raúl, que en las entrevistas de él, o a Nia, que recién estaba acá, hay una preparación de eso siempre. Y la preparación no puede ser cualquier cosa, no puede ser tirar 4 o 5 frasecitas y que el otro hable. Entonces vos tenés que preparar porque tu programa tiene que dejar algo. Aunque todo el mundo opine en contra, ya estás dejando algo, porque esa es un poco la idea. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, en Cosas Dulces, bueno, tratan diferentes temas, lo cual quiere decir que tuvieron que leer diferentes temas, que ponerse de acuerdo en diferentes temas y ponerse de acuerdo en qué preguntar sobre diferentes temas. A mí, salvando las distancias enormes, también me pasa un poco lo mismo, es decir, obviamente leo el New York Times, pero tengo que leer Hinhue, tengo que leer Pradman, tengo que leer RT. Es decir, porque
es una guerra de relatos esto, y estamos en una guerra de relatos. Entonces hay que escuchar los relatos. ¿Ya? Entonces lo que se decía hoy en la mesa anterior, es fundamental escuchar al que opina distinto. Es fundamental ver no 50 caras de una moneda, porque siempre sacas algo, y algo que te desafíe. Es decir, yo también traje acá gente de todos los colores desde el punto de vista internacional, que también los hay. ¿Ya? Me acuerdo una entrevista muy complicada que fue con el embajador anterior de Palestina acá en Uruguay, donde él traía mapas preparados, yo le había puesto otros, y de alguna manera transamos en algunas preguntas ahí, pero él quería incendiar la pradera en la entrevista, y yo la idea mía es decir, bueno, estamos tratando de dar un panorama. No voy a decirle a usted que vamos a hacer esta entrevista o esta charla desde un punto de vista objetivo, porque es imposible, usted no está dispuesto a eso, además sería ofenderlo, porque esto estaría faltando al deber de que usted exprese su opinión, como la siente, con toda la subjetividad que usted quiere tener. Le estoy dando el espacio para que usted dé rienda libre a esa subjetividad. Pero yo tengo que ir acompañando eso con cierta información. Entonces, esas cosas pasan siempre. Y en este planeta donde estamos llegando a un nivel de efervescencia muy grande, hay que hacer mucha magia. Y la prensa internacional, ahora Romina, esto es para ti, tú que tenés ya una trayectoria, no solo acá, sino también formándote en el exterior, tuviste algún viajecito de formación muy interesante, que ya quisiéramos tenerlo muchos, sabés que la prensa se ha complicado a nivel internacional. Sin duda. Sabés que la producción de la prensa internacional, no estoy hablando de nadie en particular, vamos a hacer algo genérico, porque eso es lo que ha pasado. La producción de la prensa a nivel internacional ha descendido en calidad porque ha tomado partido. Entonces, a veces, claro, uno recibe todo eso, no voy a usar la palabra contaminado, pero recibe teñido de algunos colores, y hay que bucear ahí adentro y llegar a presentar algo que dé valor o que sume a la información. Entonces, es muy entreverado hacer eso, y no es simplemente googlear o ir buscando cosas, sino ir eligiendo a quién leer, a quién no leer, descartando, eligiendo opiniones, y eso es importante. Por eso a veces hacemos programas con invitados y a veces hacemos programas simplemente solos, porque la idea también es transmitir algunas ideas sobre algunos eventos que están sucediendo. Pero ahí volvemos a lo que ustedes decían recién, o en la mesa anterior, perdón que ya estoy viejito, me olvido algunas cosas, que uno tiene el micrófono adelante, pero sabe que está hablando con alguien. Y bueno, y ese alguien es el centro de todas nuestras palabras desde que empieza hasta que termina el programa. Pasa un poco por allí. Ahora, todos los temas tienen eso en común. Hablar de deportes, hablar de lo que van en cosas dulces, Raúl también, digamos, de lo que queramos, política internacional, política nacional, tiene eso en común, esa preparación, esa querer estar a la altura, eso llevar bien el diálogo, ese llegar a conclusiones que tengan algún valor, y que después la gente diga, bueno, me sirvió estar escuchando esto. ¿Sabes de qué podemos hablar también? Mira cómo te lo engancho. De viajes. De viajes, eso mismo estaba pensando. De viajes, sí, de viajes. De viajes que no, por supuesto no pueden faltar en este brindis de la medianoche. Yo escuchaba más temprano a Emiliano y realmente me emociona todo lo que hicimos a lo largo del 2024. En cuanto, bueno, a tripulación, tuvimos momentos muy, muy gratos, muy lindos, como la celebración de los 200 programas. Realmente nos encanta celebrar. Fue Mariana, un año te voy a decir, y a nosotros nos encanta que ustedes celebren porque siempre traen masitas. Siempre. Exactamente. Y bueno, fue un año muy lindo porque nos hemos posicionado, hemos crecido en audiencia, también hemos notado cómo creció esta comunidad justamente de viajes, que no solamente viajamos a través de la radio, sino que también viajamos por el mundo con el sello, por supuesto, de Jetmar y de nuestros grandes grupos acompañados. Hemos recorrido destinos increíbles. También, por supuesto, tuvimos el lado B, hoy lo comentaba Emiliano, algunos desafíos que hemos tenido que enfrentar, que han golpeado al equipo, como fue el quebranto de salud de Amílcar. Le mandamos un abrazo grande a Amílcar. Le mandamos un gran abrazo. Hoy nos pone felices que
ya se encuentre mucho más recuperado. Pero bueno, más allá justamente de todos estos destinos, nuevas culturas, entrevistas, temas interesantes relacionados con el turismo que hemos compartido, yo justamente me quedo con algunas de las historias, ¿no?, que nos ha compartido la audiencia. Hoy recordaba una, justamente la de Cristina, y busqué justamente ese mensaje porque realmente nos emociona mucho. Y justamente Cristina, una de nuestras oyentes, nos contaba que bueno, ella se describía, ¿no?, como una viajera incansable durante prácticamente toda su vida, y nos decía de que bueno, hoy por cuestiones de salud lamentablemente ya no podía seguir viajando, y realmente nos agradeció la oportunidad de viajar con nosotros cada miércoles, ¿no? Nos contaba de que incluso ella googleaba y buscaba fotos de los lugares que nosotros recomendábamos y demás, y que realmente era como un hito miércoles a miércoles viajar justamente a través de la radio con Tripulación, y esas son las cosas justamente que realmente nos llenan. 200 programas entonces, Mariana. 200 programas. Y bueno, para el 2025, como les decía que nos encanta celebrar, en 2025 cumplimos 5 años al aire, que bueno, que estamos de forma ininterrumpida, así que bueno, sin dudas va a ser un año cargado de sorpresas, también de nuevos segmentos, donde vamos a justamente tener un programa mucho más interactivo al que ya tenemos, ¿sí? Donde queremos, bueno, viajar más lejos, ¿por qué no? Tripulación, además, hoy que estamos haciendo este repaso, también estamos conociendo un poco los comienzos de algunos programas, ¿no? Tripulación nació en un momento súper complicado porque era la pandemia. En la pandemia. Era viajar por la radio porque no se podía viajar. No se podía viajar, el mundo realmente las puertas del mundo estaban cerradas, y nosotros obviamente soñábamos con viajar, ¿no? Íbamos compartiendo, por ejemplo, pequeñas puertas que se abrían, destinos que de repente abrían las fronteras, y cuáles eran esas restricciones, porque nos pedían PCR, bueno, un montón de requisitos de vacunación y demás, y bueno, fuimos justamente a través del tiempo, ¿verdad?, posicionándonos. Luego salimos al mundo, ¿no? Vivimos justamente cuando realmente, bueno, se abrieron las puertas, ¿verdad? También viajamos con nuestros grupos acompañados. De hecho, bueno, para el 2025 tenemos súper lindas propuestas. Nos vamos a Guatemala, nos vamos a Indochina, nos vamos a explorar el Amazonas, nos vamos a Italia, y todo esto lo vamos, por supuesto, a compartir. Digo, hay personas que nos pueden acompañar, y es realmente un placer, y para quienes no, por supuesto que lo pueden vivir con nosotros a través de la radio. A ver, te pregunto una infidencia, porque vos sos la que está fija acá en el estudio. Salvo que fuiste mamá hace poco, ¿no? Que ahí hace 2 años. ¿Ya hace 2 años? Estoy con los tiempos totalmente entreverados. Pero ahí fue el único momento que tus compañeros se tuvieron que revolver sin vos. Pero si no sos la fija, la que está acá, ¿te llevan de viaje o te obligan? Bueno, sos la que está obligada a quedarse. De hecho, bueno, ya que mis hijos están un poquito más grandes, justamente ahora sí vamos a comenzar a salir con los grupos. De hecho, ahora con Marcelo nos vamos a Guatemala en el mes de marzo, un destino increíble, y por supuesto lo vamos a vivir también a través de Radio Mundo. Así que bueno, ahí tendremos que invocar a Walter. Walter a que justamente nos cubra. Se materializa acá, no lo vemos nunca, pero bueno. Se va a materializar. Pero sí, realmente me quedo con eso, con esos pequeños momentos. Incluso también en los grupos nos ha pasado, ¿no? Marcelo, uno de mis colegas, nos contaba de que estaban, creo que en Benelux, y 2 de las pasajeras justamente le mostraban una alarma, ¿no?, que tenían en el celular, que justamente a las 14 horas comenzaba Tripulación, y tenían una alarma cada miércoles justamente para no perderse el programa. Y realmente, bueno, eso nos llena, porque es un programa el cual hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, y felices también con el equipo que tenemos. Romy, vuelvo al primero con el que hablamos hoy, que fue Gustavo. Llegan algunos mensajes muy lindos para él, ¿no? Siempre escucho noticias a las 6 con música a las 6. El tono de voz es ideal para esa hora. Con la música ahí a veces tiene un matiz como que es, a veces de repente en qué onda ande el galgo, pero con la voz dice que es la ideal, la que precisa para esa hora de la mañana. Gustavo tiene el micrófono cerrado. A ver, Está silenciado. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, es muy lindo escucharlo, por supuesto. Es muy agradable a mis oídos escuchar esos elogios. También, lógicamente, aceptaríamos críticas que las debe haber. Pero sí, como decimos al comienzo, es la
la mejor forma de querer sintonizar con la audiencia, en forma cotidiana, lo hacemos que sí sea posible, y también lógicamente con el Galgo, que somos un tándem, ¿no? Un tándem, somos un total. equipo, con Felipe musicalizando con la música del día, con distintos temas de la cantante o el cantante invitados, también lo hacen posible. Las noticias, bueno, tienen que ser importantes en lo que es la realidad pautada en este momento, por ejemplo, por un cambio de gobierno, por un gobierno entrante, por un gobierno saliente, por una transición, un gobierno saliente que va a gobernar hasta el último día, un gobierno entrante que también viene en avanzada con cambios, con lo que fue el saber cuál iba a ser el Consejo de Ministros designado, bueno, escuchar todas las voces, escucharlas, leer la información relativa a cada pensamiento, al gobierno que se va a transformar en oposición y la oposición en gobierno. Por allí querer llevarle a la audiencia todas esas realidades, y también desde el ámbito, bueno, tanto del ámbito político como sindical, como cultural, como académico, como empresarial, y por supuesto también el ámbito policial. Nos preguntamos a veces si el ámbito policial es justamente una información amable a determinada hora. Nunca es amable hablar indudablemente de información policial. Un poco te escuchaba, Gastón, con lo que era la charla inicial con Enano Fole, que también fue periodista policial y coordina esos contenidos en su canal de televisión. Pero sí la información policial, que forma parte de nuestra realidad, que también hay que seguir hincándole el diente en ese sentido, y hay que mejorar en muchas áreas. Siempre hay que seguir mejorando. Es una de las de los motivos por los cuales queremos mejorar todos los días, y también ayudar a que esa mejora se haga posible. También con informaciones como con la preservación en definitiva de la democracia a través de la comunicación. Es decir, no hacemos ni más ni menos que eso, tratar de que con un granito de arena se escuchen todas las voces, con lecturas también que deban ser de una forma que acompañen el quehacer cotidiano, y hago cuenta de uno lo que intenta uno planificar todos los días a través de lecturas de información, la información misma, y a través de distintas formas también de informarnos para poder informar mejor. Y también recuerdo a Emiliano perfectamente lo que decía en su charla de fin de año, en su balance de fin de año, y en los logros que hemos alcanzado como equipo y como radio, el experimentar cosas nuevas, el tener ahora a nuestro compañero Homero Fernández desde Barcelona, España, informando y conduciendo Noticias a las 6 con música a las 6, pero desde una óptica no tan lejana, porque hoy y Gustavo Calvo va a coincidir conmigo, ¿no? La globalidad hace que estemos tan cerca los unos de los otros, que, desde Barcelona a España, allí Homero Fernández conduciendo Noticias a las 6 con música a las 6, pero también informándonos desde lo internacional, también con la óptica desde esa Europa tan lejana y tan cercana a la vez, dándole una nueva visión de contenidos que son de alto impacto, que son inmediatos, que hablan de mantener la paz, de celebrarla y de defenderla donde la hay, y que se revierta esta realidad pautada por una guerra que tiene distintos frentes, ¿no? Y por allí lecturas que estábamos compartiendo en las últimas horas por ejemplo, con Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, cómo mueren las democracias, para saber e incursionar en ese ámbito también. La contracara es como defenderlas para que sigan con vida,
y con solidez y con mucho más para dar, adquiriendo nuevas formas, pero... ¿Te llevaste una lectura con liviana una de la base- playa, Gustavo? Sí, bastante liviana y variada. Además también Alfredo García presente, porque con el semanario Voces quedaron algunos temas también como entrevistas. Yo particularmente disfruto mucho las entrevistas de Alfredo García en Voces, y por allí, Germán Aller, un conocido penalista, hablando no solamente del ámbito del derecho penal, sino de la vida académica, del estudiantado y los profesores y de la criminología, como catedrático que es en esa materia. Siempre es bueno escucharle. Y también otra entrevista tan imperdible como que no la he podido leer, y en estos días intentaré hacerlo, con también en el semanario Voces, con un periodista de Fuste, que ha sido también docente de Romina, que ha estado con su último libro, Con Tomás Lin. como Tomás Lin, claro, y allí entonces queremos saber mucho más acerca de un hombre formidable, de un académico, de un periodista, en definitiva, que también dialogó con Alfredo García. Y, por allí entonces la admiración también, a través de la lectura, para quien creo que tiene mucho. Tenés para entretenerte entonces, Gustavo, en lo que resta de las vacaciones. Bueno, en lo que resta, ya estás hace poquito arrancando, así que te quedan unos cuantos días para ponerte a tiro con todas esas lecturas. Bueno, a los 4, porque también saludo a Gastón acá en esto. No me eches igual. Se queda, Gastón, se queda. Se queda. A los 4, gracias. Un placer cerrar con ustedes esta mesa, y los mejores deseos de un gran 2025, como hemos adoptado, ¿no? Como lema este fin de año acá en Radio Mundo, por escucharnos más. Bueno, entonces que se dé eso en el año que estamos por comenzar, y con tan ricos y enriquecedores programas. Un abrazo grande. Muy feliz Gustavo, año para todos. Mariana, Feliz año para todos. Gustavo, de vuelta. Muchas gracias.